Jamás hay que dejar apagar el fuego de tu alma, sino avivarlo. Vincent Van Gogh. Esto es Empoderarte. En este capítulo vamos a hablar sobre la ansiedad, cómo nos afecta, qué la genera, cuáles pueden ser sus síntomas y todo esto que puede detonarla. Obviamente es diferente para cada persona, entonces, bueno, es importante mencionar que también vamos a tener una persona, un especialista, y más adelante lo va a presentar. Pero para entrar en materia, creo que lo primero que debemos hacer es conocer qué es la ansiedad y más o menos a qué nos referimos cuando hablamos de ella. Bueno, obviamente, según Google, la ansiedad es una preocupación y miedos intensos, excesivos y continuos en situaciones cotidianas. Es posible que se produzca taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio. Esos pueden ser varios de los síntomas que genera la ansiedad. En lo personal, cuando yo tengo ansiedad, pues a mí me da como una especie de dolor o una puntada en el estómago y eso se mantiene de manera constante hasta que se va, pues, hasta que ese pensamiento o esa sensación se aparta. Aparte de que también siento que algo malo va a pasar, que algo malo está pasando y por lo menos esa es mi experiencia, muy recientemente, de hecho, con el tema de la ansiedad. Bueno, en mi caso, puedo decir que también he experimentado ese síntoma del dolor estomacal, pero a mí me pasa que yo vuelvo a pensamientos de acciones que hice en el pasado. Entonces sobrepienso, entonces a partir de ese pensamiento surgen otros hacia el futuro, hacia lo que podría pasar por ello. Entonces es un montón de pensamientos que se dan en automático y que llega un momento en que me aturde. Entonces, me pasa que no duermo bien. Me levanto a las 3 de la mañana y es una sensación muy rara porque no dejas descansar a la mente. Te afecta muy a nivel físico, te da malestar. Dolores de cabeza, eso es lo que mm, he experimentado y como te dije, lo del estómago. Bueno, como Emmanuel les comentó, hoy vamos a tener a una especialista. Para mí este episodio es muy especial. Ella es una amiga. Vamos a contar con Francis Granadillo, psicóloga egresada de la Universidad Metropolitana, Caracas, Venezuela. También es especialista en salud mental egresada del Hospital Militar. Desde el 2011 se desempeña como psicoterapeuta de orientación psicoanalítica. Actualmente brinda terapia vía online a adolescentes y a adultos. Bienvenida a Empoderarte, Francis. Muchas gracias, Ivy. Buenas noches o buenos días, no sé cuándo vayan a escuchar este episodio. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que ya ustedes hicieron, tanto Emmanuel y tú hicieron una muy buena introducción al tema de la ansiedad. Y bueno, vamos a conversar un poquito más porque estoy seguro que las dudas que tienen ustedes dos, pues las tienen muchísimas personas más y siempre es relevante brindar apoyo y una escucha distinta, ¿no? Y brindar información siempre veraz sobre temas que, bueno, ahorita lo que es la ansiedad está, bueno, desde el psicoanálisis decimos que es el síntoma de la modernidad. Si comparamos o agarramos estadísticas, por ejemplo, ha venido aumentando, hay un auge de los síntomas de la ansiedad desde la psiquiatría como más biologicista, hay un auge en cuanto al diagnóstico como tal de trastorno de ansiedad, trastorno de ataques de pánico, y por eso desde el psicoanálisis se dice que es el síntoma de la modernidad, porque está asociado a mayor consumo, mayor ¿cómo podría decir? Mayor alcance que tengo de la información, mayor alcance que tengo de ver a otros, mayor alcance de ver lo que me falta y lo que no tengo, son disparadores de la ansiedad. Y un poquito para completar la definición que dijo Manuel, vamos a ponerle
nombra la ansiedad como una emoción, porque realmente eso es lo que es la ansiedad. La ansiedad es una emoción que va a surgir, está más relacionada a situaciones ambiguas, a situaciones en donde la persona siente que va a pasar algo, y Emmanuel lo dijo clarísimo, no todos los vivencian desde el va a pasar algo, pero bueno, en líneas generales, como hablando una idea muy amplia, está relacionado esa emoción con posibles amenazas. Y obviamente lo que pasa en nuestro cuerpo es que nuestro cerebro va a actuar desde lo cognitivo, obviamente, el cuerpo va a dar la respuesta fisiológica y por ende vamos a tener una respuesta conductual que en dado caso puede ser, bueno, respuestas conductuales, empezamos a evitar, empezamos a dejar de salir, empezamos, si por ejemplo tenemos miedo a estar en grupos, entonces empezamos a dejar de salir en grupos, ¿no? Empezamos a tener un montón de conductas evitativas. Francis, una pregunta. Estás Sí. diciendo que las redes sociales nos generan ansiedad porque hablamos como de términos comparativos, ¿no? Nos comparamos con el resto de la sociedad. Entonces, eso quiere Sí. decir que nos juzgamos a nosotros mismos y eso detona la ansiedad. Más o menos va por ahí. Mira, ¿por qué hablé de las redes sociales? Yo no generalizaría, pero las redes sociales le dan a las personas algo que tú no tienes. Y las personas siempre o sea, los seres humanos tendemos a colocarnos en posición de menos, en posición de resta, en posición del no tener. En vez de compararnos con aquellos que están a nuestra par, nos vamos a comparar con aquellos que están por encima de nosotros, y eso causa ansiedad. Eso en la mayoría, no voy a generalizar y voy a decir todos, pero en la mayoría de las personas causa ansiedad, porque, por ejemplo, uno de los detonadores de la ansiedad por excelencia es la falta de dinero. Y ya lo decía Maslow. Maslow habló habló de las necesidades básicas, la pirámide de las necesidades básicas. Mientras tú no satisfagas el primer piso, que es literal comer, todo lo que son necesidades fisiológicas, ahí entra el hambre, la sed, el sexo. Mientras tú no satisfagas eso, tú no puedes seguir al siguiente paso de la pirámide, ¿cierto? Cuando tú te empiezas a comparar en redes sociales con el que no está igual a ti, sino el que está por encima tuyo, te vas a comparar desde la falta. Y por lo general, ¿qué nos está mostrando Instagram? Instagram nos está mostrando gente que viaja, que tiene carros, que está en una superposición de trabajo, que gana dinero. Imagínate ahorita todo lo que puede estar viviendo un adolescente, que hay un boom de TikTokers, YouTubers, adolescentes que han alcanzado, no digo que no, que son profesionales y se están dedicando a eso desde pequeños, y está bien. No estoy diciendo que el problema sea quien se está dedicando a eso, sino el problema queda del otro lado, quien solo consume ese material, porque muchas veces no lo consumimos para decir, bueno, es que yo quiero ser como tal youtuber, sino que decimos, este youtuber ha logrado todo lo que yo no he podido hacer y tiene 15 años y yo tengo 40, por ejemplo, si estamos hablando de una persona adulta, ¿no? Me ha pasado. Sí pasa. Entonces, Me ha pasado. No, claro, ha pasado. Exactamente, y es que pasa porque el ser humano siempre se interpreta desde lo que te falta. El ser humano no se interpreta desde lo que ha logrado, o sea, o es muy difícil alcanzar eso. Obviamente la terapia te ayuda a que tú no te ubiques en la falta, sino que te ubiques en todo lo que has podido lograr, en lo que has conseguido, o en las metas que tienes, o en las, ¿sabes? Pero hablando como en lo más terrenal, por decirlo así, el que no va a terapia, el que nunca ha entrado, el que nunca se ha cuestionado, el que nunca se ha hecho preguntas, siempre se va a colocar desde la falta, no se va a colocar desde un poder, desde el poder, y menos cuando se compara con algo que no tiene. Y sería como Además, algo que hay una automático, ¿no? gratificación. ¿Sería cómo? Como algo automático de las comparaciones, ni siquiera nos damos cuenta que lo hacemos. Es totalmente inconsciente. O sea, tú no vas a decir, me voy a sentar en la cama a ver Instagram para perder el tiempo y compararme y sentirme mal. Y sentirme mal. Nadie tiene esa conciencia. Sí. ¿Cierto? Sí. Nadie tiene esa conciencia. Es un proceso automático. Además, es un proceso automático que tú estás no sé, en el autobús, en el carro, en donde sea, estás viendo las redes y ya estás viendo, consumiendo, no estás pensando qué te está pasando.
después viene todo un malestar y a los días aparece todo un malestar que porque no tienes dinero y nunca, es muy difícil incluso hacer la conexión de pensar, oye, es que después que vi a este youtuber o después que vi esta cuenta en Instagram me empecé a sentir mal. ¿Será porque es que ella tiene algo que yo no tengo? No, esa asociación nunca llega, eso no llega. Nunca y nunca ponemos a las redes sociales en esa posición de ¿será que la red social me está haciendo daño? La persona que lo empieza a hacer, que empieza a tomar conciencia y a depurar, por ejemplo, que hay muchas, yo depuro cada cierto tiempo, depuro mi Instagram, tipo ya este no me aporta, no me aporta. Cuando ya yo empiezo a hacer eso es porque si no me aporta, algo me está generando que no lo quiero en mi vida y lo elimino. Pero yo para llegar a eso, bueno, soy profesional y he tenido terapia y todo esto, ¿no? Entonces no se llega ahí. Además que yo en estos días justamente estaba leyendo que decía que el consumir redes sociales es una gratificación inmediata porque no requiere ningún tipo de esfuerzo. O sea, no es como que tú digas voy a aprender a tocar guitarra, que tienes que tener un esfuerzo tuyo cognitivo de tiempo, whatever, ¿cierto? El consumir redes sociales, el consumir contenido social no te genera, no te quita absolutamente nada, sino tu tiempo y tú no te das cuenta porque supuestamente tú agarras tu tiempo de ocio. Entonces, bueno, se entra ahí en un círculo vicioso que al final nada aporta, pero que sí, respondiendo un poco a lo que Manuel decía, es un disparador de la ansiedad. Que no lo sepamos es otra cosa, pero sí lo es. Si nos ponemos a juzgar al paciente, por ejemplo, si un paciente puede traer a la consulta esto, que cuánto tiempo pasa en redes sociales o, por ejemplo, es algo que yo siempre indagaría, ¿no? ¿Qué estás consumiendo en redes sociales? Si nos ponemos a juzgar un poquito, podemos, no estoy diciendo que esa sea la raíz de la ansiedad, estoy diciendo que es un desencadenante de... Sí, y también puede ser como lo que decías con respecto al dinero. O sea, asociamos esas necesidades que no están cubiertas con, bueno, que otras personas sí lo tienen cubiertas. Y es algo que todos creo que hemos experimentado. Ahora, me gustaría, Francis, que habláramos un poco sobre los síntomas. Emmanuel mencionaba lo del estómago y yo mencioné lo del dolor de cabeza y los pensamientos automáticos. ¿Qué otros síntomas sí, se pueden observar en la ansiedad? ¿Y cuáles podrían ser los peores también? Ok, bueno, como ya les dije que la ansiedad era una emoción, es decir, que todos hemos experimentado ansiedad en algún momento de la vida, todos. Así como la tristeza es una emoción, la felicidad o la alegría es otra emoción, la ansiedad es una emoción. Cualquiera de las emociones que se vivan o se sienta en exceso y genere un malestar significativo para la persona y para tu entorno se va a convertir en patológico, porque cuando la tristeza pasa a ser patológica, estamos entrando en el cuadro de la depresión. Cuando la alegría o la felicidad pasa a ser patológica, estamos entrando entonces en el cuadro de la manía. Cuando la ansiedad entra a ser patológica, estamos entonces entrando o en un trastorno de ataque de pánico, que también son las llamadas crisis de ansiedad o ataques de pánico, o estamos entrando en un trastorno de ansiedad generalizada o en un trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, que bueno, ya eso está como en lo más grave y es como una ramificación, pero bueno, estamos entrando dentro de un trastorno. Entonces, lo que voy a hacer es separarles un poco los síntomas, ¿verdad? Cuando los experimentamos, cuando decimos que la ansiedad se convierte en una patología que tiene que ser diagnosticada, en este caso puede ser por un psicólogo, por un psiquiatra, que te diagnostique un trastorno de ansiedad generalizada, estamos hablando que esa persona va a experimentar por lo menos en un plazo mínimo de 3 meses o más de 6 meses, una serie de síntomas. El de DSM-5, que es el manual diagnóstico por el que se rigen las personas que, bueno, que trabajan como en la clínica psiquiátrica pura, te enumera los síntomas y eso no hay como para dónde agarrar, como quien dice uno. Simplemente tú presentas 4 o más de esos síntomas por tanto tiempo, en una frecuencia intensa, te genera malestar a ti, genera malestar a tu entorno, entonces se hace el diagnóstico. ¿Cuáles son estos síntomas que podemos experimentar? Ya van a ver que muchas veces, que aquí es lo que quiero hacer la aclaración, tal vez ustedes dos han podido experimentar algunos de los síntomas que yo voy a mencionar.
¿qué lo hace patológico y qué no lo hace patológico? Como dije, es primero el tiempo que lo han experimentado, es decir, ¿por cuánto tiempo? 3, 4, 5, más de 6 meses, ¿sí? Que sea frecuente, no es que lo vas a experimentar hoy y después pasan 6 meses y lo vuelves a experimentar, eso no es frecuente, que sea frecuente, que se mantenga en el tiempo por más de 6 meses, y que la persona lo sienta como Francis, significativo. Entonces, disculpa, ellos, antes que continúes, que tengo una pregunta que me gustaría que me aclararas al momento. Cuando tú dices frecuentes, más o menos cuántas veces a la semana te refieres a un ataque de ansiedad o a estos pensamientos, bueno, de preocupantes y etcétera, ¿no? ¿Cuánto es más o menos la frecuencia a la semana que podríamos decir como que es muy continuo? si estamos hablando de un ataque, el ataque de pánico solo dura, se presenta entre 1 a 10 minutos. Es un ataque, una crisis de angustia, ataque de pánico. Es un momento puntual. Si ese momento puntual, así como tal, ataque de pánico, se presenta más de 2 veces a la semana, o sea, una persona que tenga más de 2 ataques de pánico semanal, incluso uno por semana, cada semana, es decir, estamos hablando de 4 mensual, ya yo evaluaría ahí, o sea, ya yo ahí haría un diagnóstico, ¿sí? ¿Por qué? Porque un ataque de pánico es muy grave, o sea, el ataque de pánico, una cosa es tener síntomas de ansiedad o tener un trastorno de ansiedad generalizada que tú vas como, ¿cómo te puedo decir? Que los síntomas se van presentando, se pueden presentar de forma continua, de forma gradual, por un largo tiempo, es decir, hay personas que dicen, yo vivo ansiosa, ese significante que ponen las personas de yo vivo ansiosa, si uno la evaluaría, podríamos decir, bueno, tiene un trastorno de ansiedad generalizado. ¿Cuál es la diferencia? Una persona que diga, yo tengo ataques de pánico semanales, es una persona que hay que ayudar, y no solo desde el punto de vista terapéutico, sino desde el punto de vista farmacológico. O sea, no es normal presentar ataques de pánico de forma seguida, porque el ataque de pánico es tan común ataque llamado que mucha gente termina en los hospitales porque siente que te van a dar un infarto. Se paraliza, ¿no? Es como una especie de Se parálisis de paraliza, miedo. sí. Sí, o sea, las personas quedan ahí, o sea, incluso llegan a desmayarse, a perder la conciencia, y cuando van al hospital que le hacen todos los exámenes, no tiene absolutamente nada biológico que explique lo que le pasó, o que explique la taquicardia, o que explique, o sea, no sufres del corazón, no sufres de la tensión, no sufres de absolutamente nada. Si tú me dices que hay una persona que experimenta eso semanal, ahí hay un problema. Es grave. Entonces, de hecho, Preocupante. es grave. De hecho, para el manual del DSM-5, que es el manual diagnóstico, ellos te explican que estos síntomas tienen que estar por lo menos un mes. Fíjate que era lo que yo te estaba explicando. O sea, ya con un mes que tú experimentes ataques de pánico de forma consecutiva, primero te da le da uno el pie para decir, bueno, hay un diagnóstico, se puede hacer el diagnóstico de trastorno de pánico, y segundo, bueno, a esa persona hay que ayudarla, obviamente, ¿no? Claro. Entonces, es grave, o sea, vamos a ponerlo así. Cuando hablamos de, si lo vamos a poner en niveles de lo más leve a lo más grave. Entonces, lo más leve es lo que todos experimentamos como ansiedad. Dolores de barriga, que yo ahorita los voy a dar, los voy a detallar. Bueno, el dolor de barriga, el dolor de cabeza, estas maripositas en el estómago antes de un examen, o antes de una presentación de trabajo, que es importante. Esas pequeñas señales que da el cuerpo, que tú sabes que estás ansioso y tú dices, bueno, ok, sé que estoy ansioso, fíjate que la diferencia, cuando es parte de la normalidad, tú puedes decir, como persona consciente, estoy ansioso porque tengo tal presentación de trabajo, este trabajo es importante, necesito alcanzarlo por X o por Y, tal. Una Y ansiedad eso normal. se controla. Es algo que viene de la cotidianidad, ¿no? Es algo cotidiano. Exacto, es una ansiedad normal. Es además adaptativa, porque la ansiedad, así como la tristeza o la felicidad, es adaptativa. Pasas de eso a empezar a experimentar ansiedad la mayor parte del tiempo, la mayor parte de los días. Por ejemplo, esto que está diciendo Ibis de, bueno, Ibis ya tiene insomnio, tiene dolor de cabeza, hay algo ahí que la está preocupando. Las personas empezamos a normalizar esos síntomas y podemos estarlos normalizando hasta que hacemos un ataque de pánico, por ejemplo. Cuando tú haces tu primer ataque de pánico, las personas van a recurrir, por lo general recurren porque se asustan de que algo pasó, vas a emergencia o vas al médico, el médico te dice no tienes nada, fue un ataque de pánico, anda al psicólogo, anda al psiquiatra, whatever. Entonces te pueden hacer
el diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, porque lo has estado presentando por más de 6 meses, de una forma continua, síntomas frecuentes durante la semana por más de 6 meses. Y ya luego lo más grave es, porque digo que lo más grave es un ataque de pánico, porque el ataque de pánico deja a la persona sin recursos. O sea, el ataque de pánico es ese límite que no pudiste ponerle al trastorno de ansiedad generalizada o a la ansiedad como tal, lo que tu cuerpo no pudo frenar o tú no pudiste poner en palabras o tú no pudiste manejar. El ataque de pánico viene de decirte, si tú no quieres escuchar a tu cuerpo con todas las señales que te estoy dando, bueno, vamos a darte lo más grave, te vas a quedar sin recursos, porque el ataque de pánico, no hay forma que tú a una persona que está sufriendo un ataque de pánico le digas, pero cálmate, pero respira, pero no hay forma, Igual ahí eso no va a creo que haber no entendimiento ayuda. posible. Claro. No, y es eso, tu cuerpo te está diciendo, mira, ya, necesito Ya, que exacto, es resolvamos que esto. lo que nos ha demostrado la clínica es que el ataque de pánico no es que apareció un día y ya, es que viene apareciendo la ansiedad por mucho tiempo de forma gradual. La persona no lee el mensaje porque hemos normalizado, por ejemplo, los dolores de cabeza, hemos normalizado los dolores de la espalda, normalizamos la dificultad para respirar a veces, normalizamos la sudoración, normalizamos ese hormigueo en la barriga. O sea, lo hemos normalizado porque vivimos en un automático, porque no queremos darle respuesta a eso, por lo que tú quieras. Yo no Sí, estoy diciendo que estos síntomas que tú puedas sentir, que son, por ejemplo, el dolor de cabeza, el insomnio, la tensión muscular, las molestias digestivas, la sudoración, mareos, incluso las personas llegan a experimentar mareos. Yo no estoy diciendo que esos sean anormalidades. Puede ser una expresión de la ansiedad, de hecho lo es. Lo que te estoy tratando de decir aquí es que hay que prestarle atención y hacerse, aunque no vayas a terapia, hacerte la pregunta de ¿por qué me está pasando esto? Si no te quieres preguntar por qué, por lo menos intenta identificar la situación que te lo disparó. Puede ser, tengo que pagar la renta y no tengo el dinero a final de mes. Ya tú sabes que a final de mes tal vez tú estés más ansioso. Pero el hecho que tú puedas nombrar y decir es que el problema es el dinero porque no tengo con qué pagar la renta, ya tú estás utilizando un recurso para poder frenar la ansiedad. claro, Por porque tanto, no va a estás llegar al ataque de pánico. identificando la causa, estás identificando la causa. Fíjate que yo, Uh-huh. antes de entrar en terapia este año, yo experimenté un cuadro donde tenía muchos dolores estomacales, o sea, era como muy seguido. Y Uh-huh. después que yo salgo de trabajo, de vacaciones, voy a un especialista y el especialista me dice que no hay nada, no hay nada Uh-huh. biológico, que estoy Exacto. bien, pero entonces ahí, wow, Uh-huh. entonces tomé la decisión que tengo que volver a la terapia, porque hay algo que Claro. no estoy trabajando, no estoy manejando, y creo que a veces nos falta eso, información de cómo manejar la ansiedad. A veces por lo cotidiano, por el día a día, dejamos de escuchar el cuerpo. Y es Uh-huh. yo le digo que es nuestro templo y es lo que tenemos que prestarle mucha más atención, porque es algo que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas. Otros síntomas que Exacto. podamos experimentar dentro de la ansiedad. Bueno, esto lo puedes experimentar bien sea leve, moderado o grave, pues palpitaciones, aumento de la frecuencia cardíaca, ya lo dije, sudoración, temblores, sensación de ahogo, falta de aliento, esta sensación de que de atragantarse, el malestar torácico que está relacionado con las palpitaciones, pueden algunas personas experimentar náuseas, mareos, incluso desmayo en los casos más graves. Está que hay personas con trastornos ya diagnosticados de ansiedad generalizada que lo describen mucho en la clínica, que es la desrealización o la despersonalización. Esto es justamente como esto que describen de yo siento que salgo del cuerpo y para las personas es muy choqueante porque dicen yo no estoy loco, pero no, se siente así, se siente como que si tú dejaras tu cuerpo y tú estás viendo la situación que te está generando ansiedad desde afuera, o sea, como si tú fueras tal cual, lo voy a poner muy desde la comedia, pero como si tú fueras tal cual un fantasmita que está viendo desde arriba lo que te está generando ansiedad. Aunque suena grave,
es más común de lo que parece y es simplemente, bueno, es parte del mecanismo de defensa de la ansiedad. A las personas más bien les angustia mucho, o sea, se angustian más por sentir este síntoma, pero bueno, no es grave siempre y cuando la persona lo describe así como lo estoy diciendo yo. O sea, cuando la persona lo describe desde el malestar de decir, ya va, pero es que yo no puedo estar viendo, o sea, yo siento que me salgo de mi cuerpo y realmente estoy viendo la situación desde arriba, tú estás consciente que eso está pasando. O sea, tú no es una alucinación, está generando, o sea, no es un invento de tu cabeza, vamos a ponerlo así, ¿no? Wow, ese no lo Este, había escuchado. Interesante. O sea, tú podrías pensar, porque es algo raro, ¿no? Es algo que no, que pensamos que no vamos a experimentar. Ahora, Francis, ¿cómo podríamos nosotros manejar la ansiedad? ¿Cuáles serían esas primeras recomendaciones o primeros pasos a tomar cuando hay una alerta, cuando nuestro cuerpo nos está o tratando de decir algo? ¿Qué podemos hacer? Mira, lo primero sería, vamos a ponernos en el contexto que las personas obviamente no puedan asistir a terapia y no tengan la mayor, o sea, no tengan ni idea, ni pista, ni nada de lo que les está pasando. Lo más frecuente con las personas ansiosas es que saben que son ansiosas cuando van al médico, que es como el ejemplo que tú acabas de poner, Ibis, y le dicen, mira, no tienes nada, no sufres el corazón, no tienes nada a nivel estomacal, no tienes... Hasta ese momento la persona no se hace preguntas, simplemente piensa, algo me está pasando, tal vez estoy enferma, voy al médico. Eso es lo más común. Vamos a partir de ahí. Supongamos que como si eso es lo más común y la persona se entera y le dice, mira, no tienes nada, es simplemente ansiedad, algo te está pasando. Entonces, yo podría recomendar que lo primero, hacerse cargo de eso. ¿Qué es hacerse cargo? O sea, empezar a buscar pistas de qué te detonan los dolores de barriga, en este caso. Por ejemplo, bueno, ¿qué me detona? ¿Qué situaciones hacen que a mí me genere el malestar estomacal? Ya estoy sintiendo un malestar estomacal, ya se me disparó, ¿qué pasó? Ponte que ya o tienes una semana sin dormir. Bueno, ¿qué ha pasado en esta semana que no estoy durmiendo? ¿Con qué pensamiento me estoy yendo a dormir? ¿Y con qué pensamiento me estoy levantando? Ese sería el punto de partida, identificar. Como dije al principio, una vez que yo pueda identificar algo, por muy pequeño que sea, porque muchas veces es fácil, como lo del dinero, el ejemplo que puse el dinero. A veces la gente lo tiene claro, es como que, mira, estoy demasiado mal, estoy demasiado ansioso, he tenido demasiados dolores en la espalda porque sé que no voy a tener dinero a fin de mes. Ese es como el más fácil de identificar. A veces que no está tan fácil, no está tan de anteojito. Cuando nosotros empezamos a tratar de cumplir en un trabajo, por ejemplo, y vemos que no damos la talla, ahí seguramente va a aparecer la ansiedad. Entonces, a empezarte a hacerte cargo de eso. ¿Qué pasa cuando yo no cumplo con algo? ¿Qué pasa cuando yo no doy la talla? ¿Qué pasa conmigo cuando no doy lo que esperan de mí? No sé, hay millones de preguntas que te puedes empezar a hacer dependiendo de cada caso. A lo que voy es que puedas identificar el foco de eso que tal vez sea tu detonante, porque es la única forma de tratar de poner en palabras eso que no está puesto en palabras. Porque ¿qué es más allá, un poquito para complementar el concepto de la ansiedad, más allá de que sea una emoción, la ansiedad viene como emoción a darte una respuesta a algo que te pasó. Y como tú no tienes los recursos simbólicos, que es un recurso simbólico, la palabra, o sea, tú no puedes gestionar eso a través de la palabra, tú no puedes dar cuenta de qué es lo que te está pasando, entonces el cuerpo te dice, bueno, ok, para yo defenderme de esto que estoy sintiendo, que es angustia, yo voy a liberar un síntoma para poder como destapar la olla, es como si fuera una olla de presión y el síntoma va a ir saliendo poco a poco, va saliendo poco a poco. Si podemos poner en palabras eso que nos pasó, para que lo tengan como una forma más fácil o más clara de ver, vamos a hablarlo desde la tristeza, cuando se muere alguien, cuando se te muere un ser querido, tú vas a sentir tristeza. ¿Por qué sientes tristeza? Tristeza porque se te murió alguien. Cuando tú logras poner en palabras y decir, es que se me murió mi mamá, o se me murió fulanito, o se me murió quien sea, y esa persona significaba para mí esto y esto y esto, y era importante en mi vida por esto y esto y esto, la aceptación, que es el paso para uno poder como superar el duelo, eventualmente va a llegar. Lo mismo va a pasar con la angustia. Si yo a la angustia empiezo a ponerle nombre y decir, bueno, es que me duele la barriga cuando me pasa esto y esto y esto,
Ok, ¿y por qué? Porque yo tengo tales estándares. ¿Y por qué? Bueno, porque eso ha sido impuesto, no sé, en mí desde mi crianza. Cuando yo empiezo a darle a la ansiedad todos esos significantes, yo me puedo hacer cargo de mi ansiedad. Y entonces pasa a ser, la ansiedad pasa a ser adaptativa, y aquí voy a poner el ejemplo más fácil que creo que a todo el mundo nos ha pasado en algún momento, es las típicas maripositas del estómago cuando vas a presentar un examen que para ti significa graduarte. Y tú puedas decir, ok, me duele la barriga porque voy a presentar este examen, vamos a calmarnos, vamos a contar hasta 10 y dale que tú sí estudiaste y dale que tú sí puedes. Cuando tú te empiezas a decir eso, el síntoma en el cuerpo va desapareciendo. Tú presentas tu examen, ves que pasas, que apruebas y ya esa ansiedad no vuelve a aparecer. Bueno, ¿Por qué? Francis, Porque se le dio un significado. muchísimas gracias por obviamente por estas herramientas, por todo lo que acabas de decir, que creo que de verdad súper, súper fructífero para todos, porque creo que la ansiedad va escalando, o sea, ya empieza y va escalando. Y en lo personal, y estaba pensando mientras que hablabas que con estas herramientas, esta información que nos acabas de dar, nos puede ayudar para darle como un parado e ir como de detenerla, evaluarte y como tú dices, darle palabras, darle forma e ir buscando pues solucionar o trabajar eso que nos está afectando. Y fíjate que mencionaste algo Así. muy importante, porque decías que algunos pensamientos pueden venir de esas creencias inculcadas en nuestra infancia y que como no tomamos conciencia de ello, no las escribimos y las analizamos, nos sirve para que se detonen ciertas ansiedades, sobrepensar, cuestionarte. Entonces, estoy muy agradecida por todo este material, por toda esta información que nos brinda a nosotros y obviamente a los que nos van a escuchar, los que nos están escuchando. No sé si querías agregar, No, decirnos gracias a algo ustedes, para gracias a finalizar. ustedes. Mira, creo que lo más importante a la hora de abordar la ansiedad es que las personas puedan como tomar ese control y saber, ¿verdad? Ya con el hecho de saber de que, bueno, esto es una emoción, véanlo como una emoción, así como cuando se sienten tristes, porque creo que ha dibujado la ansiedad desde un contexto desde lo más grave o desde lo que como un tabú de que, bueno, si eres ansioso eres un enfermo mental y no, así como te sientes triste, poder decir, mira, estoy ansioso y quiero saber por qué estoy ansioso, o por qué estoy ansiosa, o por qué tengo una semana sin dormir. O sea, cuando tú empiezas a presentar síntomas, que tú puedas tomar el control de eso, ya por ahí es un buen comienzo. No se trata de ignorar lo que nos está pasando, sino de hacernos cargo de eso que nos pasa. Bueno, bien lo dijo Francis, especialista, psicoanalista. Si sientes en algún momento que la ansiedad avanza, si sientes que tienes ataques de pánico, lo mejor que puedes hacer sin duda es asistir a terapia. Es importante que no pase por debajo de la mesa, es importante el cómo te sientas. Ya vimos que las personas les afecta la ansiedad de maneras diferentes. No todos tienen los mismos síntomas. Es un trabajo de introspección, una vez más, es un trabajo de revisarse, de querer mejorar, caer en cuenta de quién soy, lo que siento, las cosas que me están pasando, buscar de resolverlas y trabajar en ti mismo. Sí, sin duda, como lo decía Francis, es un momento, sí, es una alerta, es algo que nos quiere decir nuestro cuerpo y bueno, se expresa a través de estos síntomas, la ansiedad. Y me gusta mucho que digas que es solo una emoción y lo primero que tenemos que hacer es aceptar que somos seres que sentimos plenamente y que no estamos mal al sentir este tipo de emoción. Esto fue Empoderarte.